Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta lo que fue la Carta de Jerusalén. Esta Carta de Jerusalén no es otra cosa más que el decreto de la iglesia primitiva que surgió como resultado, valga la redundancia, fue el resultado de la conclusión a la que llegaron los dirigentes de la iglesia primitiva. En otras palabras, la Carta de Jerusalén no fue más que un decreto oficial de la iglesia primitiva, cuáles eran los requerimientos para los gentiles que eran los nuevos conversos. Aquí dice que la primera medida, ellos tomaron técnicamente dos medidas adicionales que dispuso la iglesia en Jerusalén cuando tomaron la decisión. La primera medida fue escribir una carta a los creyentes gentiles para informarles lo que se había decidido. Esta carta que estaba escrita contenía el nombre de los apóstoles y de los ancianos, pero este era un documento técnicamente oficial de la iglesia allá en Jerusalén. Este decreto fue escrito más o menos allá por el año 49 después de Cristo. La fecha es la más probable en la cual se dio el concilio. Este es uno de los documentos cristianos a los cuales todavía hoy tenemos acceso. La iglesia de Jerusalén también decidió designar a dos delegados, a Judas y a Bersabás y a Silas, para que acompañasen a Pablo y a Bernabé hasta Antioquía. La misión de ellos consistía en llevar la carta y confirmar su contenido. En otras palabras, ellos iban a leer la carta y públicamente en la congregación iban a confirmar el contenido de la carta por medio de la viva voz. Si usted lee conmigo Hechos capítulo 15, versículo 22 al 29, usted se va a encontrar este asunto. Ahora, esto es interesante, ya leímos el versículo 28 y 29, pero ¿sabe qué? Aquí podemos ver la forma también cómo reaccionó la iglesia de Antioquía para esta carta. Para ellos realmente fueron buenas nuevas de salvación. Hechos capítulo 30 al 33 nos dice cómo reaccionó. Dice así: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esto es hermoso, porque todo el gran conflicto que los judíos de la circuncisión habían creado, que andaban mandando a guardar las ceremonias, andaban mandando a guardar los ritos, ellos realmente quedaron ridiculizados. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver, dice aquí, como dice, lo hemos leído, al Espíritu Santo le dio el gusto de guiar a los líderes a llegar a esta conclusión. Ahora, cuando se le leyó la carta, la iglesia se llenó de gozo por el mensaje. Ahora, era un mensaje alentador. La circuncisión no era necesaria. Ahora, cuando ellos oyeron el mensaje, no pusieron ninguna objeción a las exigencias de la carta. Así se resolvió, al menos en teoría, la primera división más grave de la iglesia primitiva. Hoy en nuestra iglesia a veces tenemos conflictos, malos entendidos, gente que quiere imponer mandamientos, normas, regulaciones que no les corresponde a ellos. Muchos están como policías, mandando a hacer o a deshacer. Pero es interesante notar que ya vimos otra vez que la salvación es por fe y para fe. Al concluir el concilio, el evangelio de Pablo fue plenamente reconocido por los dirigentes eclesiásticos de Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó? Vinieron estos, quienes le extendieron a él y a Bernabé la mano derecha de compañerismo, fue como una señal de aceptación y de confianza. En otras palabras, aquí oficialmente el apóstol Pablo y el mensaje evangélico fue reconocido. Sin embargo, los cristianos judíos les resultaba sumamente problemático compartir la mesa con los gentiles, quienes a efectos prácticos seguían siendo ritualmente inmundos.
O sea, a esta gente se le hacía difícil aceptar a los nuevos conversos. La realidad es que de toda nación se agrada el Señor. Hemos de aceptar a rojos, a blancos, a negros, a mestizos. ¿Por qué? Porque de toda nación se agrada el Señor. Y este concilio de Jerusalén nos dio una gran lección cómo resolver los conflictos dentro de la iglesia del Señor. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.